Profe, no se escucha, debe tener apagado el micrófono. Ahora sí, Ahora sí, profe. Lo listo. anterior no se lo escuchó igual. Bueno, recapitulando un poquito cómo venimos y qué nos queda, porque nos está quedando una sola semana previo a la semana del estudiante en la que, como ya habíamos avisado, no tenemos clases, ¿no? Si bien en primer año no se rinden finales en los turnos especiales de mayo y de septiembre, nosotros sí estamos abocados a exámenes de otras materias. Así que durante esa semana, como habíamos dicho y como está en el cronograma, no vamos a tener clase. Por lo tanto, lo último que nos queda es semana que viene, que va a estar completamente abocada al parcial. ¿Bien? El día lunes, en esta modalidad híbrida habitual, va a ser el repaso general para el parcial que se va a tomar el miércoles. ¿Bien? La clase de repaso la van a tener con el profe Javier, de 10 a 12, como siempre, en aula física y por Meet al mismo tiempo. El parcial es únicamente presencial y en aula física, así que todo el mundo tiene que venir, como también ya habíamos avisado desde el principio de año. Nos vamos a separar en dos aulas, porque seguramente vamos a hacer muchos más que los que quizás entremos acá. Todavía no nos han dicho cuál es la otra aula que nos van a asignar, pero nosotros le vamos a avisar bien todo a tiempo, cuál es el aula, cómo, si nos vamos a dividir por apellidos, cuál va a ser la dinámica para que ustedes sepan a las 10 a dónde tienen que ir, ¿bien? Pero se rinde en aula física y en papel. No vamos a usar ningún complemento, digamos, ningún otro soporte. Un examen así bien clásico. El profe después el lunes les va a dar los detalles, pero como me han venido preguntando varios, les comento en general algo que también habíamos estado adelantando antes, que es que el parcial cubre todos los temas que se dictaron hasta el momento, es decir, hasta lo que vemos hoy, porque el lunes no hay tema nuevo, y incluye una sección de preguntas de múltiple opción, que son bastante abarcativas, o sea, hay que estudiar todos los temas, digamos, y una sección que es más breve, pero que vale bastantes puntos, con preguntas de tipo de ensayo o preguntas a desarrollar. Bien. Por lo general, el parcial todavía no lo armamos y eso lo define el profe, digamos, la estructura exacta, pero por lo general es una sola pregunta a desarrollar y muchas, digamos, de múltiple opción. Bien, para que lo tengan en cuenta. Algo que les puede servir de práctica para esto de las preguntas de ensayo, que no sé si las suelen usar, digamos, en otro tipo de exámenes o en general son más de resolución de ejercicios o de opción múltiple. ¿Están acostumbrados a redactar, digamos, respuestas o no mucho? No, bueno, algo que puede servir para eso, y que por eso también las ponemos, son las guías de preguntas que tienen sobre cada tema en las carpetas de recursos de las unidades, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, que ya hemos visto la mitad de la unidad 2, ¿han visto? Y que esa parte entra en el parcial. Pueden recurrir a las guías en forma de práctica mientras estén estudiando, contestarlas a las preguntas por escrito. Suelen ser unas 10 líneas, digamos, como máximo, o sea, es una respuesta breve, pero que tiene que ser completa, digamos, y precisa en el examen. Entonces pueden practicar así, redactar una respuesta a esas preguntas o las más importantes en unas 10 líneas y nos mandan por foro y las chequeamos. Bien, siempre considerando una cierta anticipación. O sea, si mandan la tarde antes, seguramente no vamos a tener tiempo de verla. Pero si estudian, qué sé yo, durante el fin de semana, supongamos, nos pueden ir mandando y después entre lunes y martes iremos respondiendo, bueno, reorienten de este modo o no. Eso sí les pedimos, como siempre, que sea por foro y no por privado, por un lado, porque por privado por ahí no los vemos en los mensajes del aula. Porque es el foro, el espacio de comunicación. Y después porque eso que cada uno pregunta le sirve a todo el mundo. Así que es mejor para que sea de provecho de todo el curso. Bien. Eh, Eso respecto al parcial. ¿Alguna duda que tengan puntual sobre ese tema? Parcial, la modalidad, ¿todo claro? Bien.
Bueno, el lunes, para los que suelen conectarse por la Meet, respecto al repaso que se va a hacer el lunes, va a ser en esta aula solamente, o sea, si de pronto vienen todos los inscriptos, no entran acá en el aula. Pero bueno, si quieren venir y aprovechar, digamos, ese espacio presencial, si les resulta más cómodo, háganlo de todas maneras y nos acomodamos como podemos, digamos, ¿no? O sea, traten de aprovechar ese espacio. Y por lo general, lo que hacemos es, al comienzo de la clase, hacer como un repaso de todos los temas desde acá y después tener otro espacio para dudas que tengan. Bien. Entonces también esto de estudiar en estos días o el fin de semana es más provechoso por eso, porque pueden traer preguntas puntuales y las respondemos acá, ¿no? Al mismo tiempo también pueden hacerlas por el foro, pero ese espacio del repaso que ponemos siempre en la clase anterior, al parcial, suele ser bastante importante, digamos, para quedar mejor equipados para el momento de rendir. Bien, bueno, dicho esto, hoy vamos a tener una clase corta para que puedan aprovechar su tiempo de estudio y también porque el tema, los temas, mejor dicho, que son dos, que vamos a recorrer hoy un poquito, son temas suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Son obligatorios, digamos, entran en el parcial, pero son temas que tienen un desarrollo conceptual muchísimo menor, digamos, al que tienen todos los otros temas. De hecho, para ninguno de los dos tenemos un texto de autor, digamos, o una bibliografía específica, sino que tenemos las síntesis que están en el material de cátedra, en ambos casos, y algunos recursos complementarios a los que pueden recurrir. Entonces, voy a hacer más bien como un índice, digamos, de cuáles son esas cuestiones que hay que tener en cuenta de esos temas, y después ustedes recurren al material que en total deben ser, no sé, 6 páginas, digamos, de esa guía, o sea, es realmente muy poco. Pero les quiero dejar hoy recomendaciones, digamos, sobre eso pensando en el parcial, porque complejidad no tiene complejidad, digamos, los temas en sí. ¿Bien? Bueno, los dos temas son, por un lado, el surgimiento de las ciencias económicas y, digamos, que son disciplinas científicas que surgen con la humanidad, o sea, todo esto está enmarcado en el unidad 1, digamos, pero lo damos hacia el final. Sí, sí. En el parcial entro en todos los capítulos de Klimovsky, porque, buena pregunta, porque recuerden que si bien el lunes pasado no hubo clase presencial, se puso a disposición un video del profe donde explica los últimos 2 capítulos y la cuestión de los modelos explicativos de Klimovsky. Entonces, exacto, racionalidad es la segunda parte de la unidad 2, que la vemos después de la semana de exámenes. ¿Bien? Bien. Igual el profe ahí les va a dar todas las precisiones el lunes. ¿Está? Bueno, entonces, surgimiento de las ciencias económicas, que es más que nada una cuestión histórica, y posmodernidad, que también es una cuestión histórica, pero que tiene más que ver con debates o con discusiones, digamos, que con un marco conceptual concreto, con distintos autores, digamos, que tenemos. ¿Bien? Voy a presentar entonces un mapa conceptual. Bien, este mapa conceptual lo tienen en la carpeta de recursos de la unidad 1. No sé si se ve mucho desde allá atrás, por ahí les conviene sentarse más acá. Igual lo tienen o lo pueden mirar desde el aula. En este mapa, lo que se muestra es cómo van surgiendo en distintos periodos y de acuerdo a distintos fenómenos las 3 ciencias económicas que nos convocan acá en la facultad. Bien, en un orden relativamente cronológico.
¿Por qué digo relativamente cronológico? Porque, como saben, siempre no es fácil de decir, bueno, tal día de tal año surgió tal cosa. Son procesos, digamos, más generales, pero que se trata de sistematizar de alguna manera. Y después porque hay debates en torno a en qué contexto, digamos, cuál es el contexto propicio que hace emerger una determinada disciplina. Eso lo venimos viendo al principio. Con las ciencias económicas en particular pasa exactamente lo mismo. Entonces, primera recomendación respecto a esta temática. En este caso sí, que es todo histórico y tienen fechas y tienen nombres de las cosas, digamos, nombres de las corrientes, nombres de la disciplina. En este caso sí es necesario aprendérselos, a diferencia de otros temas que hemos visto. ¿Bien? Y tener clara las diferencias, digamos, que puede haber con otras fechas relevantes. Por ejemplo, si dijimos que de Wallerstein, la única fecha importante que hay que recordar de todas las que menciona, es 1789, que es el momento en que se produce la Revolución Francesa. Bueno, Wallerstein se acuerda que decía que las ciencias sociales surgen con la modernidad y que para él la modernidad surge con la Revolución Francesa, es decir, surge en 1789. Bien, acá tenemos en este mapa que la ciencia económica, según los historiadores de la economía, digamos, surge en 1750 con Adam Smith, que se considera el primer economista sistemático, digamos, de la historia. Es decir, un poco antes de la Revolución Francesa. Lo cual no quiere decir que no sea una ciencia moderna, porque si tomamos el inicio de la modernidad desde el punto de vista de otro autor que diga que la modernidad nació antes de la Revolución Francesa, como por ejemplo el caso de Dussel, que la fecha en la conquista de América, o sea, siglos antes, va a estar claro eh, que es una ciencia moderna, digamos, la economía. Además de que la cantidad de años que separan el surgimiento de las ciencias sociales con Wallerstein de esta fecha es muy poquita, ¿no? No estamos hablando siquiera de un siglo, ni mucho más, ¿bien? ¿Y qué sucede a la vez? Como está planteado en el cuadro, la disciplina de la economía también va mutando, digamos, desde que nace con determinados registros que tienen que ver con el comercio internacional. Es decir, se comienza a pensar sistemáticamente que la producción tiene que ser estudiada, digamos, para poder ser planificada y controlada. Eso sucede a partir del comercio, ¿no? Eh, cuando las naciones o los imperios comienzan a comerciar entre sí de un modo más frecuente y en mayores magnitudes y en forma civilizada, por decirlo de algún modo. O sea, no se trata de invasiones para obtener, digamos, las riquezas de otras tierras o otro tipo de procesos, sino que se trata de acuerdos, digamos, de intercambio con otros pueblos. Bueno, es en ese momento de la historia donde surge la necesidad de poder tener un control sobre todo eso. ¿Bien? Para eso se necesita información, pero no solo información, sino también conocimiento, o sea, conocimientos de base fundamentales que hacen que el gobernante tenga la capacidad de planificar para su propio beneficio. Si yo voy a comerciar con un pueblo que no conozco y que tiene otros fundamentos culturales, digamos, para comerciar de un determinado modo, me conviene conocerlo, digamos, y anticiparme algunas cosas. Y así seguramente voy a obtener mejores provechos de ese intercambio y voy a poder lograr negociar de manera más eficiente. ¿Bien? Entonces es construir conocimiento, no solamente tener información contable, digamos, ¿no? Porque los registros contables existen, como ya veremos, desde bastante tiempo atrás, no es que empiecen a existir en 1750, ¿bien? Pero lo que plantea una diferencia para decir que la economía o la economía política, como en un principio, es una ciencia, digamos, es que construye conocimiento, es decir, aplica modelos, digamos, de explicación, como los que estuvieron viendo en las clases anteriores, ¿bien? Para sacar conclusiones sobre una cosa que no es obvia.
¿bien? Que no es que en la realidad se presenta de un modo y yo la paso al papel, así en forma directa, ¿bien? Sino que tengo que hacer un análisis y tengo que deducir algo de eso. Una ciencia, construir conocimiento sistemático y metódico, ¿bien? Eso es la economía en ese momento. Que tiene como referentes clásicos a tres grandes economistas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que cronológicamente, digamos, pero también científicamente, en el sentido de que cada uno se apoya en las ideas del anterior para desarrollar sus propias ideas, son Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. Bien, algo sobre Marx o sobre sus ideas en general toca Wallerstein, digamos, cuando habla de las ideologías socialistas, pero desde el punto de vista sociológico, digamos, ¿no? Y político, no desde el punto de vista económico. Entonces, en el apunte van a encontrar algunas de las ideas de Marx, es una cosa absolutamente mínima, digamos, reducida y sencilla, digamos, lo que está ahí, sobre qué diferencia su pensamiento del de los otros dos grandes economistas de estos siglos, los clásicos. O sea, tienen algunas diferencias. Lo que los vincula es que, a diferencia de quienes pensaban la economía antes y de modo más inductivo, digamos, o constructivo, no de modo sistemático, pensaban que la riqueza provenía de la acumulación de determinados bienes físicos, principalmente metales, digamos, o materiales preciosos que se encuentran en la naturaleza. ¿Bien? Entonces también con eso tenían que ver las dinámicas de los imperios de poder llegar a nuevas tierras y ocuparlas, digamos, para quedarse con esas riquezas que proveía la naturaleza. Oro, plata, piedras preciosas, distintos metales, etc. Esta gente, que ya, como vemos por las fechas, está viviendo, digamos, en la era de la producción dentro de organizaciones, o sea, no necesariamente fabril, fábricas, pero sí de producciones en talleres, digamos, artesanales, etcétera. No es que vive solamente del comercio, sino que ya se producen bienes, digamos, en forma más o menos extendida en cada territorio. Esta gente ve eso, digamos. Talleres textiles. Se fabrica en Inglaterra ropa, digamos, con la lana que se obtiene de determinados tipos de ganado. Bueno, se empiezan a preguntar qué es lo que genera la riqueza, digamos, en esos casos, porque no estás hablando de sacar un metal de algún lugar, de minería, digamos así, otro tipo de actividad, pero sí estás hablando de un recurso natural. Una oveja, digamos, un campo que te permitió producir ovejas para obtener lana. ¿Bien? Pero las ovejas solas, digamos, en realidad no valen nada, ni la tierra sola, que solo está ahí, que no se la trabaja, digamos. En realidad no vale nada. Hoy recién, digamos, se empieza a pensar en distintos tipos de valor, digamos, el valor ambiental, el valor de la biodiversidad, el valor paisajístico, o sea, distintos valores que tienen los bienes de la naturaleza. En aquel momento no. Se entendía que eso, o sea, no todos lo entendían en realidad. Esta gente fue pionera en introducir esas ideas, ahora nos parecen obvias. Digamos que una oveja sola para en un campo en realidad no es valor, digamos, es un animal que está ahí, es parte de la naturaleza. ¿Bien? Estos pensadores, primero Adam Smith, empiezan a considerar que lo que realmente genera la riqueza es que a partir de esos bienes naturales se genera valor. No es que el bien natural represente el valor en sí mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre un pedazo de oro, que después se puede transformar en algo, digamos, en un lingote, una moneda, lo que sea, y una oveja? Si la oveja también es un bien que me lo da la naturaleza y que si yo voy y la agarro, o sea, simplemente la extraigo, digamos, lo tengo. Pero ¿por qué eso no vale tanto, digamos? Porque requiere ser trabajado. ¿Bien?
requiero trabajar la tierra para que las ovejas estén en buenas condiciones y se reproduzcan y entonces me den buena lana. Requiero esquilarla para poder tener la lana, porque si no es una oveja, digamos, es su pelo, no es lana. Digamos, lana ya es un producto de algún tipo de trabajo, digamos, que se ejerce sobre ese bien de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, para ello, lo que produce el valor en realidad es el trabajo humano, que se hace sobre la naturaleza, en este caso, o sobre otros seres humanos, digamos, o sobre otros bienes que quizás provienen originalmente de la naturaleza, pero que ya han sido procesados de alguna manera. Entonces, si para hacer mis pulóveres, digamos, se necesitó tener tierras, trabajadores en el campo para las ovejas, esquiladores, hilanderas, digamos, para llegar a la lana, después necesito un telar, y el telar es de madera, entonces también se necesitó en algún lugar gente que corte árboles, digamos, y produzca las piezas de madera que se necesitan para armar el telar, y después alguien que fabrique telares, o sea, que con esas piezas de madera, ¿no? Hoy todo eso nos parece obvio, digamos, y todo lo que estoy diciendo, pero en esa época era adelantado ese pensamiento de poder registrar cómo, digamos, un proceso era trabajo humano y era el resultado de muchas instancias y capas anteriores, ¿bien? Y que entonces eso de ir agregándole capas de trabajo al bien natural es lo que genera realmente la riqueza, ¿bien? Lo cual cambia toda la concepción de qué es lo que se tiene que hacer. Porque entonces no solamente se tiene que intercambiar lo que a mí la tierra me da donde yo vivo, supongamos en Inglaterra, en ese caso, por las cosas que da la tierra en otro lado, a algún territorio donde hay metales preciosos. No solamente tengo que hacer eso, porque además eso se acaba. No en el sentido de lo sustentable que tenemos hoy, digamos, no en ese sentido más avanzado. Se acaba por X razón, porque se acaba el bien o porque se corta la relación, digamos, con esa otra nación, digamos, o porque viene un tercero, digamos, e invade el territorio, entonces ya no permite que yo participe en esa relación económica, digamos, es frágil, o sea, se puede cortar por un montón de razones, y si me quedo sin acumulación, me quedo sin riqueza. Pero bueno, pensar otras vías para generar riqueza. Y esa otra vía es trabajar, digamos, es producir cosas en mi propio territorio, como pueda. Pueden provenir las materias primas de mi territorio o de algún otro, y entonces lo que tengo que empezar a comerciar quizás son otras cosas, no es que solamente comerciar y traerme, digamos, metales preciosos me va a beneficiar. A lo mejor a un determinado tipo de madera no lo tengo, digamos, y madera que supuestamente no vale nada porque no tiene nada que ver con el oro y la plata o con los diamantes, pero me conviene traer un montón de madera de tal tipo en un barco para poder fabricar los telares o lo que fuera, ¿no? Esos procesos tardan mucho tiempo, digamos, en esos procesos intelectuales, para poder entender cómo funciona algo, y eso lo cambia todo, porque entonces lo que empiezo a comerciar es otra cosa, la forma en que organizo la producción es otra, la forma como pienso que voy a ser rico como nación es otra, etc. Y esta gente, estos economistas, se transforman en asesores, además de la práctica, digamos, de los gobernantes, porque tienen esas ideas que se va viendo que van dando resultados. ¿Bien? En el caso de David Ricardo, que teoriza medio siglo después, es decir, es de otra generación, pero tampoco está tan lejos, se asienta en alguna de las ideas de Adam Smith y, digamos, afina una teoría del intercambio comercial basada en la idea del valor trabajo, no ya como los mercantilistas, digamos, que pensaban en esto de la riqueza como una propiedad del bien, no del trabajo humano, digamos. Y desarrolla como la primera teoría, digamos, de la División Internacional del Trabajo sobre la idea de las ventajas comparativas. O sea, en esto de que distintas cosas valen bastante, no solamente algunas, pero lo que valen también depende de lo que yo hago, digamos, y de lo que los otros hacen, no es que tienen un valor por sí mismos.
Entonces tiene las ventajas comparativas de que yo tengo determinadas cosas que los otros no, y los otros tienen cosas que yo necesito, digamos, genera también una nueva concepción, o asienta una nueva concepción sobre cómo se debe comerciar para enriquecerse, digamos, como nación. Entonces surge esta división del trabajo internacional, digamos, basada en las ventajas comparativas que siguen asociadas, digamos, a los bienes naturales o a las materias primas disponibles en cada territorio. ¿Bien? Pero el trabajo también es una mercancía para David Ricardo. O sea, se empieza a pensar también que si lo que produce valor es el trabajo, entonces los trabajadores son un recurso, digamos, y entonces también pueden ser comerciados, no en el sentido de la esclavitud, digamos, de vender gente, sino de vender fuerza de trabajo. ¿Bien? Entonces comienza a haber cambios sociales también muy grandes para la época asociados a eso, como las migraciones. O sea, gente que porque va a conseguir trabajo en otro lugar, porque acá no lo tiene, digamos, o un mejor trabajo, migra, se mueve, familias, pues, comunidades o poblaciones enteras, y aparece el trabajo estacional, digamos, el trabajo golondrina, prácticas laborales y empresariales que no existían para nada hasta ese momento, y que en parte son impulsadas, esos cambios, por estas ideas, ¿bien? Y se van retroalimentando las ideas con las prácticas, ¿no? En el caso de Marx, otro medio siglo después de Ricardo, pasa lo mismo, se asienta sobre las ideas de Ricardo sobre el valor trabajo, pero agrega, digamos, su visión sociológica sobre esa nueva sociedad que se está construyendo. Que algo vimos cuando hablamos de Wallerstein acerca de cómo los sociólogos o filósofos en su momento observan que todos estos cambios en el mundo de la producción generan cambios sociales, digamos, estratos sociales nuevos, o estratos sociales que son los mismos, pero pasan a ocupar un nuevo lugar en la sociedad y en la política, como fue el caso de la burguesía con la Revolución Industrial y con la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Industrial hace asumir a un nuevo grupo social, digamos, como un grupo de poder, los empresarios industriales, y la Revolución Francesa les otorga el poder político, digamos, que antes estaba absolutamente concentrado en la monarquía. Entonces, lo que hace Marx es decir, bueno, pero no olviden, digamos, que hay otro estrato más, y que además es mayoritario, digamos, en términos poblacionales, que son los que en realidad trabajan en las fábricas, porque además, si vemos las fechas, hemos avanzado un siglo entero, digamos, desde Adam Smith, 1750, hasta Marx, en 1850. Y así es como ha avanzado, digamos, el mundo de la producción en sí. O sea, ya no hay talleres artesanales, digamos, para 1850, no son el modo de producción predominante. El modo de producción predominante es fabril. Entonces él dice, bien, la burguesía es la clase conformada por el empresariado, que son los dueños de las empresas, son los capitalistas. En realidad no trabajan, dice Marx, me lo plantea así, como que no trabajan. Se benefician de la riqueza que producen otros que trabajan para ellos. O sea, una, eh, digamos, ya se asienta por completo la idea del valor trabajo, o sea, que lo que produce la riqueza es el trabajo, y lo que hace Marx es introducir una mirada sociológica sobre cómo ese valor se distribuye en la sociedad. Quién lo produce, quién se lo apropia, o qué parte, digamos, se apropia cada estrato. Bueno, ahí ya la monarquía es olvidada, digamos, en esos esquemas, no porque no exista, sino porque efectivamente ya no tiene una predominancia material, digamos, hasta hoy, monarquía, pero no inciden, digamos, en el modo de producción. ¿Bien? Eso así de modo muy resumido, el proceso por el cual se van conformando las ideas que llegan hasta nuestros días y que todavía siguen inspirando teorías económicas de la actualidad. En algunas cosas del mundo cambió, pero en otras no tanto. Entonces siguen siendo válidas muchas de ellas, de todos los pensadores, digamos.
Y así es como también se va, con estos avances del mundo de la producción y de las ideas sobre la generación de riqueza, se va haciendo cada vez necesario algo que también venimos viendo desde el principio, que es cómo las ciencias sociales vienen a satisfacer las necesidades de gobierno. Ya lo dice Wallerstein, por más que ponga fechas distintas, que incluya otras disciplinas, no importa tanto eso, pero la idea es la misma, digamos. Cuando dice que por qué son modernas las ciencias sociales, por qué surgen en ese momento y no antes, bueno, porque no había una necesidad de que eso exista, digamos, de que ese conocimiento científico, sistemático sobre los distintos campos de la vida social existiera. Existían sobre otros que eran de interés general, digamos, sobre arte, sobre filosofía, sobre historia. Pero la economía, la sociología y la ciencia política solo son necesarias en una sociedad moderna, digamos, como la nuestra, que nace en aquellos años. La contabilidad es un poco más antigua que esto, pero también se arraiga, digamos, o se asienta como ciencia en un momento histórico similar, digamos. ¿Por qué digo se asienta como ciencia? Porque hasta ese momento estaba considerada simplemente una técnica, ¿no? Cómo registrar información. O sea, desde tiempos inmemoriales existieron, por ejemplo, los registros de deudas. O sea, intercambios económicos siempre hubo. Digamos. El tema es qué magnitud tienen, digamos, y cuál es la dinámica de su funcionamiento. Pero si alguien le debe a alguien, digamos, por lo general, el acreedor, digamos, registra la deuda y lleva una contabilidad de esa deuda de algún modo. Bueno, eso existió siempre también a nivel de comunidades, no solamente de intercambios entre personas. Lo que sucede con la modernidad, y que es lo que la hace transformarse en una ciencia, es que por un lado, los volúmenes, digamos, de las transacciones aumentan exponencialmente con todos estos cambios, y por otro lado, como los intercambios comerciales ya no se producen tanto entre personas, sino entre organizaciones, o sea, entre fábricas, entre gobiernos, ¿no? Pueden ser organizaciones privadas o públicas, no importa qué tipo de organizaciones. Pero esas organizaciones son de un nuevo tipo y cambian las características del intercambio. Entonces, las escuelas de la contabilidad que surgen con ese cambio del modo de producción son dos, que las van a encontrar ahí en el apunte. Esta que se resume acá como de responsabilidad jurídica, que es una escuela como más normativa, es decir, eran juristas, digamos, no eran realmente contadores, así, quienes proponían estas ideas para la contabilidad, porque se centraban en cuáles son las normas que determinan el intercambio, digamos, ¿no? Y eh, en controlar, digamos, que las normas se cumplieran o no en los intercambios efectivos y que entonces el registro contable servía para eso. Digamos, no tenía necesariamente un uso económico, ¿bien? Por eso se le llama la escuela jurídica. Y por otro lado surge la escuela controlista, y con Vesta como referente. Vesta es una persona, digamos, después lo van a ver eso desarrollado en el apunte, que justamente empieza a mirar este fenómeno de lo organizacional. Entonces él dice, bueno, no tenemos que revisar solamente la norma, lo abstracto, digamos, lo normativo, sino que tenemos que ver cómo funcionan las organizaciones realmente, hacia adentro. Y que entonces los métodos, digamos, de sistematización y de uso de la información para fines de planificación tienen que ser mucho más desarrollados y tienen que ser científicos. Digamos, no puede ser solamente que yo mire y veo cuánto hay, lo anoto, digamos, sino que también hay que estudiar los fundamentos, ¿no? De las técnicas y del fenómeno que yo quiero contabilizar, ¿no? Entonces se la considera una escuela más científica, por decirlo de algún modo, que la otra, y de hecho es la que va primando, digamos, la otra va desapareciendo con el tiempo porque va dejando de tener sentido. Y esto es porque se va asociando, por eso está la flecha ahí, desde la escuela controlista a la disciplina de la administración, con nuevas escuelas y pensadores que van surgiendo precisamente para esa finalidad, de estudiar los fenómenos organizacionales. Antes no hacía falta estudiar el fenómeno organizacional porque no existían esas organizaciones o no eran el modo predominante, digamos, de encarar la producción económica. Entonces,
Dentro de la disciplina de la administración, también se va especializando campos de conocimiento, que no tienen solamente que ver con cómo se gestiona la información, sino con algunos otros aspectos adicionales. Y que tienen mucho que ver con esto también de la idea del valor trabajo. O sea, lo que se hace en una organización no tiene solamente que ver con cosas, ¿no? O con bienes, o con procesos productivos en sí, sino con personas, digamos, que son los recursos humanos, digamos, que conocemos hoy. Ese concepto no existía, digamos, pero hay que gestionar trabajadores, digamos, para que el proceso de producción se dé de la manera más eficiente posible. Y de ahí, con ramificaciones, digamos, escuelas que piensan con mayor énfasis en el bienestar de los trabajadores, escuelas que piensan con mayor énfasis en la eficiencia productiva y no necesariamente el bienestar de los trabajadores, porque van surgiendo como ramas, digamos, como toda ciencia, de ideas acerca de cuál es la mejor forma de hacer eso. ¿Bien? Pero es así que surge la administración. Centrada en estos tres ejes que son los elementos internos de la organización, el entorno de la organización y la proyección de la organización. Entonces se la mira hacia adentro, se mira las relaciones con lo que está fuera de la organización, no se entiende la organización solamente hacia adentro, como es en el caso de la ciencia contable en sus primeros momentos, y se planifica, o sea, se usan todos esos conocimientos para planificar el desarrollo de la organización. ¿Bien? En resumen es eso, digamos, van a encontrar algunos elementos más en el apunte, esto también lo aclaro para el parcial, de críticas, digamos, a las escuelas dominantes de cada momento. Críticas que se le han hecho a las ideas de Adam Smith, críticas que se le han hecho a las ideas de Marx, críticas que Marx le ha hecho a Adam Smith, bueno, eso no importa tanto para estudiarlo, para conocer ese contexto, pues es muy cortito de leer, sino que lo que importa es lo que está acá, las fechas, las disciplinas, las escuelas y los pensadores de referencia, ¿bien? Eso es lo que se puede llegar a encontrar en alguna pregunta, ¿no? Como se ve, entonces, son fenómenos plenamente modernos, es decir, nada de esto tendría sentido en un contexto premoderno, ¿no? Porque no haría falta nada de eso. O sea, así también van viendo cómo se relacionan los temas entre sí, digamos, los distintos autores que vamos viendo. Wallerstein principalmente, Klimovsky, o quienes muestran cómo es sistemático el conocimiento científico, digamos, y el surgimiento de las ciencias económicas, que son una expresión de las dos cosas. O sea, de lo modernas que son las ciencias sociales y que las ciencias económicas también son ciencias sociales, y de cómo el ser científicas es porque, y necesita de, digamos, modelos de generación de conocimiento, digamos, y una aplicación sistemática de eso para que lo que se produce no sea simple información, sino conocimiento, conocimiento científico. ¿Bien? Con esto cierro este tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. El cuadro está en la carpeta recursos de la unidad 1. ¿Bien? Ahí lo pueden encontrar. Y después, el otro tema que van a ver al final, casi, de la unidad 1, es la cuestión de la posmodernidad. En realidad no hay mucho contenido para desarrollar sobre eso. Es más que nada esto que les comentaba desde clases anteriores, del debate que existe en torno a si la modernidad terminó, digamos, o si todavía vivimos en ella. Si todos los cambios importantes, digamos, que son evidentes, que observamos desde las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días, digamos, inicio del siglo XXI, tienen que ver con lo propio de la modernidad, que es esto de la normalidad del cambio. O sea, si recordamos, el eje, el rasgo, digamos, diferencial de la modernidad respecto a las eras anteriores es la normalidad del cambio. O sea, antes no, las cosas no cambiaban, durante siglos eran iguales. Con la modernidad no solo que empiezan a cambiar materialmente, sino que se internaliza esta idea de que las cosas
pueden cambiar. Y entonces, o cambian y las vemos y no nos sorprendemos y nos adaptamos, o incluso accionamos en función de cambios, cosa que antes tampoco, no solo que no se podía, sino que a nadie se le ocurría, digamos, si se le ocurría era sancionado socialmente, políticamente, incluso físicamente, digamos, con penas de muerte o distintas prácticas que eran mucho más habituales. ¿Bien? Esa idea de la normalidad del cambio, si lo pensamos, en cierta forma puede ser eterna. ¿Ya? No sé, si pensamos que el cambio es normal, bueno, no importa qué cosa cambie, cuánto tiempo tarde en cambiar, qué impactos tengan esos cambios en otros aspectos de la vida, bueno, va a seguir siendo moderno, porque si lo propio de la modernidad es que todo el tiempo las cosas están cambiando y que para todo el mundo eso es normal, entonces, bueno, ¿cómo es que pasamos a otro momento de la historia? Hay un debate sobre eso. Hay autores, van a encontrar algunos nombrados o citados ahí en el apunte, pero no importa que se los aprendan, digamos, porque además no hay otros textos aparte, que plantean que en realidad sí hay un cambio de época, digamos, y que ya no vivimos en la modernidad, porque si bien el cambio es normal y eso se va a mantener para siempre, digamos, supuestamente, en teoría, eh, sí hay otros rasgos que son igual de determinantes de la modernidad y que cambian o caen, digamos, en los momentos actuales. ¿Qué les parece que puede ser? O sea, cosas como muy propias del siglo XX o el siglo XIX, de las ideas que teníamos, digamos, que circulaban, que han cambiado, sean determinantes, digamos, de cómo piensa la tecnología, y antes no había tecnologías o no cambiaban las tecnologías. Por ejemplo, la revolución industrial, si se piensa, es un gran cambio tecnológico, o sea, se pasa de la tracción a sangre, digamos, a la tracción de máquinas nuevas que se inventan y que producen energía, que nos sirven para transportarnos, cosas que hacen que el mundo cambie, que se pueda llegar a otro continente, un montón de cosas. Ahora, eso pasa todo el tiempo, digamos, todo el tiempo había cambios así como revolucionarios, digamos. No, tampoco. Si lo pensamos, digamos, desde 1800 hasta el 1900 y de 1900 a 1950 y de 1950 hasta el 2000, o sea, se van acortando mucho, digamos, los periodos en los cuales las cosas cambian, incluyendo la tecnología o quizás a causa de la tecnología. O sea, efectivamente, siempre hubo tecnología, siempre en algún momento la tecnología cambió y eso fue impactante, digamos, para el mundo. Pero en la actualidad los cambios son sumamente vertiginosos y algo más que tiene que ver con qué clase de tecnologías son. O sea, ¿qué otra cosa cambia además del ritmo, digamos? ¿Algo más les parece que las tecnologías actuales cambian respecto a la máquina de vapor o al motor o a los motores, digamos? O sea, la idea más de lo industrial. ¿Son iguales, digamos, las tecnologías que cambian hoy? Son... O sea, es igual un motor de auto en cómo impacta en la sociedad que un chat GPT, digamos, o impacta en distintas cosas. ¿Son más complejas? Son más complejas, por un lado, sí, porque abarcan más aspectos, digamos, como de hardware y software, por decir así, ¿sí? ¿Qué otro cambio notan? Esto es una pregunta, no es que yo lo tengo claro y lo sé y se los voy a enseñar a ustedes, digamos, creo que es más bien al revés. ¿Qué otros aspectos impactan los cambios tecnológicos hoy? ¿En el trabajo? Son más universales, sí, se extienden a todo el mundo,
lo cual no es exactamente así en la lógica del motor. O sea, obviamente el mundo cambia, estamos diciendo eso, y se empiezan a fabricar motores en muchos lugares, pero es el motor, se produjo ese cambio y ya está. Digamos, hoy llega a todos lados y también a más culturas, digamos, ¿no? O sea, la globalización es un fenómeno que también es permitido por un tipo determinado de tecnología, que son las tecnologías de la información. O sea, son procesos que surgen juntos. No habría posibilidad de globalizar nada o de la globalización tal como la conocemos si no existieran las tecnologías de la información. Lo cual también hace, como dice la compañera, que cambie el mundo del trabajo por completo. También empiezan a aparecer profesiones nuevas, empiezan a aparecer formas nuevas de hacer las cosas, empezamos a trabajar de otro modo. Bueno, eso también con la pandemia lo hemos visto, o quizás ustedes por una cuestión generacional antes, pero digamos como que el gran impacto global fue la pandemia, digamos, empezamos a trabajar o a dar clases o lo que fuere, bueno, también trabajar en ambos casos, de manera remota, utilizando ese tipo de tecnología. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios parecen ser más impactantes que los de la revolución industrial, digo? Solamente están vinculados a lo tecnológico, o sea, son fuertes por lo que venimos diciendo, pero solamente están vinculados a lo tecnológico. ¿En qué sentido? Sí, cambios socioculturales muy importantes, digamos, respecto a los anteriores del mismo siglo XX, o sea, ni siquiera yendo, ¿no?, al 1850 o a la Revolución Francesa. O sea, en esto de que un cambio de época significa también que cambian los actores relevantes, digamos, o actores que antes eran invencibles, como lo eran los obreros en algún momento, digamos, o los empresarios industriales lo eran para la monarquía, eran invencibles, o no le prestan atención. Bueno, también eso ocurre en la segunda mitad del siglo XX, digamos, no antes, como es el caso de las mujeres, y también ocurre vinculado a fenómenos que tienen que ver con la producción. O sea, no sé si saben, pero en términos generales se estudia, es con la Segunda Guerra Mundial, digamos, y la masividad que tuvo ese fenómeno, si bien territorialmente estuvo concentrado, digamos, en el continente europeo, pero eso implicó que se perdieran muchas vidas masculinas, digamos, porque no había soldadas mujeres, había muy pocas, digamos, que hoy se está planteando reconocerlas, visibilizarlas, pero eran muy minoritarias poblacionalmente en la población de los ejércitos. Estamos hablando de los años 40, no de hace 1000 años, ¿no? Y que todos esos procesos que tuvieron que ver con la guerra implicaron cambios en los mercados laborales de todo el mundo, así como implicaron cambios en los mercados en general, o sea, desde América Latina, desde Argentina, por ejemplo, a causa de la guerra que implicó pérdida de bienes y de riqueza, o sea, de edificios, de cultivos, de tierras, de acumulación de alimentos, y desde América Latina, de las distintas periferias, se empezaron a exportar productos agropecuarios, mucho más que antes, ¿no? Bueno, eso es un cambio del mercado. Otro mercado, el mercado laboral. O sea, si los que trabajaban eran predominantemente los hombres, y hay una proporción enorme de hombres que ya no están disponibles para el mercado de trabajo, algunos están muertos, otros están lisiados, otros han perdido alguna capacidad a causa de su participación en la guerra, alguien tiene que trabajar, digamos, para que el sistema vuelva a funcionar. ¿Bien? Estoy hablando desde una visión súper funcionalista, digamos, de ese proceso que es mucho más complejo, digamos, que tiene otras aristas. Pero también, bueno, hay economistas, sociólogos que lo piensan desde ese lugar. O sea, no es que solamente a alguien se le ocurrió que las mujeres, por ser el 50% de la población del planeta, también eran importantes, sino que eso se va ligando, o sea, todo se va ligando en las distintas dimensiones, la económica, la social, la cultural, la política. Y aparecen nuevos actores. Y así como fue ese fenómeno, digamos, que ya en cierta forma tiene varios años, o sea, no es de ahora se va
radicalizando y se va masificando, pero es algo que viene de largo tiempo, ¿no? Desde el siglo XX. También hay otros actores que aparecen que antes no eran para nada considerados como algo importante, digamos, por lo menos, o como algo con cierta representatividad social, digamos. ¿Qué otros así, qué otros segmentos, digamos, de la población aparecen como actores importantes en la sociedad en los últimos tiempos, digamos? ¿Qué les parece? Nada más, solamente las mujeres. También empiezan a aparecer fenómenos que no tienen que ver con el número. O sea, el caso de las mujeres es patente, digamos, y es muy contundente también por una cuestión de fuerza demográfica, ¿no? No solamente por procesos políticos, económicos. Pero hay otros actores que son minorías, por ejemplo, minorías étnicas, minorías culturales, minorías políticas, que antes no eran consideradas una minoría, o sea, no eran consideradas directamente. Los parámetros eran unificados, digamos, para pensar a los actores sociales, y eso era universalizado. Y otra población también que parece que sí tiene también una fuerza demográfica, pero que por sus características era más fácil, por decirlo de algún modo, invisibilizar, son los niños o la infancia, digamos. O sea, antes la infancia no era, eh, no era algo importante, digamos, o lo era en otros términos. O sea, lo eran los niños justamente en el periodo de posguerra, porque también tenían que salir a trabajar para poder sostener las familias si el papá había muerto o no podía trabajar. Pero eso duró un tiempo, digamos, duró una década y el sistema se acomodó y ya está. Digamos. Y después, durante todo el siglo XX, incluso desde antes de la guerra, se trabajó políticamente, digamos, en contra del trabajo infantil. Pero se empieza a integrar a los niños al sistema, digamos, al sistema económico, o sea, hay como procesos de mercantilización, digamos, también de esos segmentos poblacionales. O sea, se transforma en un nuevo mercado, no de trabajo en este caso, pero sí de consumo. O sea, algo como un salón de fiestas infantiles, de ningún modo hubiera existido, no digamos en el siglo XIX, sino hace 6 décadas, o sea, a mitad del siglo pasado. No existía nada de eso, digamos. Se festejaban los cumpleaños, pero era una cosa mínima, digamos, pero no era porque sí, o porque hubiera o no hubiera plata, no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con el lugar del niño en la familia, digamos, y en la sociedad, y con la forma en que el mercado funcionaba. No había una demanda, entonces no había tampoco una oferta, digamos, de cosas para los niños. Hoy, además de que está lleno de salones infantiles, las fiestas se hacen así, también en el supermercado te ponen en la caja las golosinas en los estantes de abajo, digamos, porque es la altura de los chicos. Para que cuando estás en la caja, si lo llevaste a hacer las compras, te piden, quiero el Oreo, quiero el alfajor, quiero esto. Digamos, también son políticas mercantiles, por decir así. Pero porque es un agente, o sea, primero tiene que aparecer como un agente sobre el que hay que, digamos, ejercer algún tipo de estímulo. Si eso no es considerado relevante, eso no sucede. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa a nivel cultural, con el cuidado, digamos, los cuidados de la infancia, que antes eran como un apéndice de la familia, por decir así, chicos, digamos, no se los considera. Bueno, todas esas cosas suceden en lo que se llama modernidad tardía o posmodernidad. Los autores que plantean que vivimos en una posmodernidad, o sea, no es una modernidad tardía, sino que la modernidad ya terminó. Lo que dicen que terminó no es la normalidad del cambio, sino que terminaron los grandes relatos o las grandes ideas más o menos universales, digamos, que ordenaban a las sociedades, ¿no? Las formas de organización política, o sea, el valor de la democracia, digamos, como forma de gobierno predominante, las formas de organización de la familia, las formas de trabajar y las formas de apreciar el cambio. O sea, no solo de si el cambio existe o no, sino de cómo se lo aprecia.
y hablan centralmente de la idea de un desencanto. O sea, antes parecía que, bajo la idea de progreso, digamos, propia de la modernidad, las cosas iban para mejor. O sea, independientemente de que quizás en alguna circunstancia particular o para determinados grupos poblacionales en particular, a lo mejor no fuera así o que nadie tuviera garantías de que las cosas iban a mejorar, la idea del progreso estaba muy instalada junto con la normalidad del cambio. Y para los autores que hablan de posmodernidad, la modernidad tiene los dos rasgos, la normalidad del cambio y la idea de progreso. Y que la que se cae en un momento, digamos, desde la época de los 70 para acá, es la idea de progreso. Entonces ya no es que, así lo teorizan ellos, digamos, ¿no? Después cada uno ve qué le parece esa idea, pero ya no ven que los jóvenes tengan la idea de que tienen que encarar grandes proyectos porque las cosas van a ser mejor o que tu acción, digamos, tenga un efecto social. Antes eso era muy común, digamos, pensar que lo que vos haces va a tener un impacto, digamos, como un nivel de movilización política en sentido amplio, no solamente en un sentido partidario, digamos, de alguna agrupación en particular, sino de algún problema que te preocupa en el mundo, bueno, formas un grupo o te pones a trabajar con alguno, puede ser cualquier problema, digamos, político netamente, cualquier otro, digamos, ambiental, respecto a minorías, cualquier cosa que te parezca que funcione mal. Bueno, los autores que hablan de posmodernidad dicen que eso ya no es una realidad extendida, digamos, que eso es idea universal antes, el progreso que la sociedad, viniendo de los tiempos antes de Cristo, digamos, de ausencia de riquezas, de esclavitud, empieza a desgranarse esa idea en la actualidad. Distintos pensadores los relacionan con distintas cosas, factores causantes, digamos, algunos los relacionan con la tecnología, otros lo relacionan con la política, otros lo relacionan con la economía, otros hacen un vínculo entre esas distintas dimensiones. Bien, no vamos a trabajar sobre visiones particulares de eso, pero tengan en cuenta esto de de qué se está hablando que cambia cuando se habla de posmodernidad y no de modernidad o modernidad tardía. ¿Bien? La normalidad del cambio sigue, pero se cae la idea de progreso y el valor, digamos, de esa idea de un progreso más o menos lineal, sino que también cómo se aprecia el cambio es algo más zigzagueante, por decir así. O sea, no es que un proyecto que se construye como un ladrillo sobre otro, digamos, y que uno ya sabe cuál es la finalidad, digamos, y a dónde querés llegar, sino que vas viendo, digamos, que no necesariamente la felicidad o el bienestar, digamos, pasa por esa idea de progreso lineal. Eso simplemente. Se resume a eso, la idea de posmodernidad. De ahí en más, hay autores, líneas, nos van a encontrar mencionadas. Para el parcial no hace falta que se los aprendan, pero sí, bueno, tener este registro, digamos, de que las cosas efectivamente cambian y que las ciencias sociales, digamos, también se van adaptando a eso. Digamos, con nuevas ideas, con nuevas corrientes, también haciendo esto de considerar nuevos actores sociales para teorizar sobre ellos, digamos, para estudiar cómo funcionan esas dinámicas y poder entenderlas. ¿Bien? Eso es todo. Si después cuando vayan al apunte y leen, les queda alguna duda, no dubiten en enviarnos la duda por foro o registrarla para hacérsela el lunes al profe en la clase de repaso. ¿Bien? Bueno, y ahí van a tener ya un paneo y un hilado, digamos, de todo lo que se ha visto de las unidades unidas hasta el momento. ¿No? ¿Alguna pregunta puntual? ¿Gente de la MIT? Sí, sí. ¿De cuál unidad? Sí. Ah, ¿en la unidad 2? Bien, ahí te lo indico ahí. O sea, lo básico de lo que hemos visto en unidad 2 es Klimovsky, digamos. Es Klimovsky. O sea, concéntrense en los capítulos de Klimovsky que tienen para leer. Después lo que es material de cátedra, les sirve como contexto. Pero ahí no hay ningún contenido relevante que no esté. El texto de Klimovsky. Sí, de racionalidad. Claro, no, eso no, porque todavía no lo vimos. Eso va a entrar en el segundo parcial, lo vamos a ver después de la segunda extensión. ¿Está? Bien. Bueno,
Si no hay más preguntas, pueden ir yendo y se ven el lunes con el profe. Franco Rodríguez, si todavía estás ahí, acabo de ver tu pregunta sobre hasta qué autor del cronograma del parcial. Es hasta Klimovsky. Y lo que vimos hoy que no tiene autores, pero que es surgimiento de las ciencias económicas y posmodernidad. O sea, básicamente hasta lo que está en la clase de hoy, todo eso entra en el parcial. Bárbaro, Franco. Bueno, voy cerrando acá entonces y se encuentran el lunes con el profe.